y habiendo despojado a los principados y a las potestades, los sacó a la vergüenza en público, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, y habiendo despojado a los principados y a las potestades, está hablando del reino espiritual y no está hablando de los ángeles de Dios, pero del diablo y de sus huestes, gobernadores, etcétera. Dice, triunfó sobre ellos en la cruz. Dice, habiendo despojado a los principados y a las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, los expuso, manifestó delante de los cielos y de la tierra en el mundo espiritual y lo manifestó resucitando entre los muertos en el mundo natural, delante de los ojos de los hombres. Expuso, despojó al diablo de su poder y lo enseñó, lo mostró, lo expuso. Como yo recuerdo cuando estaba en primaria, nos pidieron que lleváramos una maqueta de insectos. Y un compañero y un servidor se nos ocurrió insectos o animales, pero pues normalmente las personas llevan pues alguna araña, alguna mariposa, algún gusano, se supone que disecados o muertos, pero a nosotros se nos ocurrió ir a algunos lugares baldíos a ver qué encontrábamos. Y entonces encontramos lagartijas, encontramos tarántulas, encontramos cosas más grandes, más grotescas. Y hicimos una maqueta con ese tipo de animales muertos. Y en las escuelas inclusive hacen en las clases de biología quizá o de algún tipo de esos, al menos se hacía antes, cómo hacían experimentos con animales, con... Usted ve las películas donde aparentemente hacen algunos experimentos con alguna rana o con algo así, ¿no? Pero yo recuerdo que llevábamos esa maqueta, llevábamos pues unas lagartijas y unas tarántulas y unos eh, caballitos de, ya no me acuerdo cómo se llaman, no, no son caballitos de mar, pero bueno, unos como libélulas grandes, etcétera. Y todas estaban expuestas en una maqueta. O sea, estaban muertos, expuestos. Y más o menos este es el término de lo que sucedió cuando Cristo despojó a las principales y a las potestades, al diablo en sí, quitándole el poder que se había atribuido, que le había robado al hombre, porque recuerde que Dios le dio la autoridad y el poder al hombre desde el principio, pero el hombre se subyugó a la voluntad del diablo cuando comieron del árbol prohibido, porque dice la escritura que todo aquel que se sujeta a alguien para obedecerle se convierte en esclavo de ese alguien, y el hombre y la mujer se sujetaron a la obediencia de las mentiras del diablo para tomar del fruto prohibido y se convirtieron en esclavos del pecado, en esclavos del enemigo. El diablo había añorado, anhelaba, porque a él no le fue dado el poder que le fue dado al hombre, pero Cristo Jesús vino, descendió del cielo, se hizo hombre y fue a la cruz y en su obra terminada, completa y perfecta, despojó al diablo y a sus huestes y a los principados y a las potestades de su poder, los despojó completamente y los expuso como si fuera una maqueta, quedaron expuestos, avergonzados. Pero no solo eso, sino que dice la escritura que, y dice la escritura en la última parte de ese versículo, dice que triunfando, dice, sobre ellos, quedaron expuestos, triunfando sobre ellos en la cruz, dice el versículo 15, dice, los expuso a la vergüenza en público, los expuso a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la palabra triunfando en el griego, en uno de sus significados, se usa como un término militar. Recuerde que uno de los imperios más poderosos que ha habido a nivel
histórico a nivel mundial, pero histórico, como el imperio egipcio, el imperio babilónico, el medo-persa, este, el asirio, bueno, uno de los más poderosos y que es el que se manifestará en las manos del anticristo es el imperio romano. El imperio romano fue uno de los más grandes y de los más largos y es el que manifestará su poder en la era del anticristo. Usted puede leer la escritura y ahí se puede entender esto. Pero los romanos cuando conquistaban eran, pues la manera en la que hacían las cosas era una manera muy fuerte para demostrar su señorío y su poderío. Y si ellos conquistaban una aldea, conquistaban una ciudad y ahí había poderosos, por ejemplo, digamos que había una persona que era un ladrón o que era un asesino y que estaba metiendo en conflictos y en problemas a una aldea, a una ciudad, los romanos venían, lo tomaban, o si era un enemigo que eran de otra aldea y que venían a causar problemas, los agarraban, los tomaban y los exponían públicamente. Hay quien dice que, que ellos en la victoria, cuando triunfaban sobre sus enemigos, algunos los asesinaban, pero a otros, dicen, les cortaban los dedos, el dedo gordo de las manos para que no pudieran agarrar la espada, el dedo gordo de los pies para que no pudieran caminar. Hacían algunas otras atrocidades físicas a sus enemigos con tal de deshabilitarlos y hacían un desfile ante la aldea, ante la gente, y ahí exponían a los que habían sido conquistados para que fueran expuestos en público y fueran avergonzados y que todo el mundo supiera que ya no tenían más poder y que habían quedado completamente deshabilitados. Pues eso fue lo que hizo Jesús con el diablo y con los principados y las potestades. Lo expuso públicamente, quedaron avergonzados y deshabilitados. Cristo Jesús resucitó con poder y con gloria. Nadie lo pudo detener. Hay quien comenta y platica que el diablo y sus huestes estaban todos todo su poderío sobre la roca de la tumba para que el Señor Jesucristo no resucitara. Hay quienes lo asemejan de esta manera, pero Jesús resucitó. La roca se movió. El diablo fue expuesto, avergonzado públicamente. Al Señor Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que todo lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se incline, doble su rodilla ante su nombre, dice la Escritura. El diablo fue despojado de tal manera que el mismo diablo, a través del arte, a través de la historia, a través de la religiosidad, a través del temor, a través de la idiosincrasia de las culturas de los hombres, se ha valido con engaños para que los hombres hagan algo grande de él. Pero el diablo es así de pequeño. Y aunque es insistente y no descansa y está bien organizado, es así de pequeño. No tiene ningún poder. Y si el diablo es así de pequeño, todas las cosas que él tiene son así de pequeñas. La escasez, la debilidad, la enfermedad, el enojo, la contienda, todas son así de pequeñas. Pero entonces, ¿por qué el hombre se asusta? ¿Por qué el hombre vive en caos? Porque el hombre ha sido engañado por el diablo y se ha sujetado al engaño, ha creído el engaño y entonces el hombre es el que le da el poder al diablo. El diablo no tiene poder, fue despojado, fue avergonzado públicamente y Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, lo expuso para que todo mundo crea, entienda que el diablo fue despojado. Dice la escritura en Lucas que el Señor Jesucristo dijo, yo veía caer al diablo. ¿Se acuerda cuando cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a echar fuera a los demonios, a sanar a los enfermos? De hecho, la escritura en Apocalipsis dice que el diablo fue echado fuera.
Y entonces, cuando el hombre es seducido y es engañado, entonces cuando el hombre le da el poder al diablo, por ejemplo, en cosas tan sencillas, la amargura y el enojo, cosas en las que podríamos caer si no somos diligentes, la falta de perdón, la contienda es algo que puede suceder con más facilidad entre los cónyuges, entre los padres y los hijos, entre los compañeros de trabajo, entre los amigos, entre los hermanos. La contienda, dice la escritura, los celos y la contienda, dice, ahí en los celos y la contienda se establece toda obra perversa. Quiere decir que cuando usted se pone a contender, a pelear con su esposa, la esposa con su esposo, los papás con los hijos con los padres, el diablo empieza a engañar. Y el diablo, recuerde, tiene un solo propósito: hurtar, matar y destruir. Así es que conserve la paz, implante la paz, viva por la paz, persevere en la palabra y no permita ser engañado, porque el diablo ha sido derrotado. Cristo Jesús triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Así es que la única arma que el diablo tiene es engañarle. No le haga caso al diablo. El diablo utiliza las noticias, el diablo utiliza los medios de comunicación, el diablo utiliza las películas, el diablo utiliza los, ¿cómo le llaman? Las distracciones. Todo lo que usted pueda ver en el cine y en la tele están dirigidos a engaños del diablo. Todo, todo. Yo creo que ya no hay nada que se salve. Todo tiene algo de engaño. Hasta las películas más consideradas para niños, todas tienen un engaño. Porque todas son, la mayoría de ellas, no estoy hablando quizá de películas cristianas, aunque las películas cristianas, música cristiana, obras de arte cristiano tienen la problemática de tener religiosidad en ellas, y eso es un engaño del diablo también. Pero la realidad es de que es algo muy peligroso el dejarnos engañar. Así es que por eso tenemos que perseverar en la palabra. Y mire,